Pues muy bienvenidos tras esta pausa publicitaria. Seguro que esa entrevista anterior no nos ha dejado indiferentes. Y ahora tenemos una entrevista que para mí es muy importante porque vamos a hablar de uno de los pocos temas que no hemos abordado en condiciones como a mí me gustaría, y por fin hoy lo vamos a poder hacer. Y lo vamos a hacer con el doctor Miguel García Báez. Bienvenido, doctor. ¿Nos podemos tutear? Sí, por favor. Yo siempre pido permiso por para favor, esto. por favor. Bueno, voy a leer un poco su currículum. Él es licenciado en Medicina por la Universidad de Zaragoza, pediatra y neonatólogo, con más de 45 años de ejercicio. Máster universitario en homeopatía por la Universidad de Sevilla. Este máster está desaparecido ya, ¿no? Sí. Si no me equivoco, Sí, por desgracia. Por desgracia. Diplomado en Bioestadística Médica por la Universidad Autónoma de Barcelona, diplomado por la Universidad de Gran Canaria, experto en nutrición, ex médico adjunto del Servicio de Pediatría del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, del Hospital Universitario de Canarias y del Hospital Universitario de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife. Autor de numerosas publicaciones y artículos científicos en revistas de pediatría y comunicación en congresos y reuniones médicas, y también miembro del colectivo Médicos por la Verdad en España. Bueno, y ahí al final nos teníamos que encontrar, pero no es por eso, esa no es la causa de esta entrevista. En esta entrevista queremos hablar de un tema que es muy, muy importante, que es el agua. El agua. Y como ustedes ya saben, en la primera sección del programa hemos estado hablando del sol. El sol, fundamental, es necesario y además es gratis, y el sol es medicina, como ustedes han visto, y es alimento, ¿no? Además de sanarnos en todos los sentidos. Necesitamos el sol, que no lo quieren quitar. Y por desgracia, de lo que vamos a hablar ahora, que es el agua, es otro de esos elementos fundamentales, que es un derecho fundamental, los derechos del agua, que también nos están quitando, y nos lo están quitando de manera sistemática, no solamente por el cielo, porque nos fumigan, y de eso ya hemos hablado en este programa algunas veces, y seguiremos hablando de ello porque es uno de nuestros campos de batalla. Pero vamos a hablar del agua desde el punto de vista terapéutico y profundizando, ¿no? Y bueno, pues Miguel, les comento a ustedes, es un experto precisamente en este tema, en el tema del agua. Él y yo ya tuvimos una conversación sobre este tema que a mí me fascinó, y precisamente de eso es de lo que queremos hablar ahora, ¿no? Yo decía en la primera sección del programa hoy que somos un 99% de moléculas de agua. Es decir, si contamos todas las moléculas del cuerpo, el 99% son de agua. O sea que el agua, ¿cuán importante es el agua para los seres vivos y específicamente para nosotros, los humanos, y por qué? Bueno, al mismo tiempo que el 99% de las moléculas, como te dices tú, pero en peso, una persona, el 70% de su peso, más o menos, es agua. Entonces, y de eso el 28% es agua intracelular. O sea, está tanto el agua dentro de las células como fuera de las células. El agua es tan importante porque es, por esa importancia que tiene en los seres vivos en general, en nosotros, por esa cantidad que significa en nuestro peso y en nuestro funcionamiento. Porque el funcionamiento del agua, siempre pensamos, el agua nos va a hidratar. Y la tomamos pues como una hidratación. ¿Y qué función cumple en el organismo? Pues decimos, pues para disolver o para... No, hay unas cuantas funciones que dependen directamente del agua. El agua tiene una función que es hidrolítica, es decir, el agua H2O puede separarse en un hidrógeno H y en un OH y ayudar a otras moléculas a compensarse, por ejemplo, o a hacer puentes de hidrógeno entre moléculas. Sí, de hecho hablábamos en la primera sección del programa que la melanina tiene la capacidad de disociar el agua y producir energía de esa manera. Pues, curiosamente, es decir, que nos alimente el sol. Que nos alimenta el sol, sí. Exactamente. Entonces, otra función, hidroelectrolítica, es decir, el agua, al cambiar las proporciones de los iones a un lado y a otro de la membrana de una fibra muscular, hace que ésta se contraiga. O sea, tiene una función hidroelectrolítica. Por las diferencias de potenciales. Claro, la diferencia de potencial es lo que hace que la célula se contraiga. Fíjate el corazón cómo está continuamente así, ¿no? Contrayéndose. Luego tiene una función que es una función de adhesivo. El agua, todos hemos cogido dos papeles con agua, se nos han pegado, sí, y ahí correcto. casi el agua hace de adhesivo. Pues tiene esa función también dentro del organismo,
de adhesivo, por ejemplo, las mismas membranas celulares entre los lípidos, las prótidos y los glúcidos, ¿no? Azúcares, proteínas y grasas, que forman la textura de la membrana celular, y el agua está ahí como adhesivo. Luego también tiene una función de transporte. O sea, en los nervios, por ejemplo, el transporte de muchas sustancias se hace a través del agua. Y luego tiene una función también directamente relacionada con la viscosidad, para dar mayor o menor viscosidad a los diferentes líquidos, sustancias que tenemos en el organismo. En pediatría, en neonatología, por la parte que a mí me toca, por ejemplo, tenemos un síndrome de hiperviscosidad. ¿Y cómo se cura? ¿Qué es el síndrome de hiperviscosidad? Es simplemente que el niño al nacer, por expresión del cordón o por algún otro factor, nace con un número de glóbulos rojos muy alto. Entonces, tiene una y la sangre no fluye por exceso de muy espesa. de Entonces, células. ¿qué hacemos? Sacar un poco de glóbulos rojos, sacar un poco de sangre y sustituirla por agua con un poco de sal. Por suero. Por suero. Y entonces ya resuelve una circunstancia que no es muy frecuente, pero sí, y da compromiso en la vida del niño porque se queda amoratado. Claro, no oxigena bien los tejidos, ¿no? Claro, no llega el oxigenan bien, se atascan, sobre todo en las manos, pies. Hay una especie de cianosis que además te pueden hacer confundir el diagnóstico, pensando que es que hay algo cardíaco, o que no, es simplemente una hiperviscosidad, aunque los pediatras neonatólogos esto lo conocen bien. Esto se maneja bien. Y lo manejan, me imagino que lo habrán visto y lo manejan muy bien. infinidad de veces. Entonces, con todas esas funciones y sabiendo que de agua nosotros eliminamos diariamente alrededor de 2 litros de agua, depende de tu peso y de tal, pues hay que reponer ese agua. Bien. Y claro, normalmente la gente aquí piensa, bueno, pues hay que hidratarse. Es una cosa curiosa porque muchas veces, y esto es algo que no sé si lo he comentado alguna vez en algún programa, pero a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí. No me acuerdo a quién se lo leí, así que no puedo ahora ya, como ya hace mucho tiempo, puedo decir, como yo siempre he dicho, no es cosa mía, es de lo que leo. En una ocasión leí que en el hipotálamo, el centro que determina la sensación de hambre y el centro que determina dentro del hipotálamo la sensación de sed están muy cerca el uno del otro, y que muchas veces cuando sentimos hambre probablemente lo que tenemos es una deficiencia de hidratación, ¿no? ¿Y una deficiencia de hidratación es deficiencia de agua o es algo más? Una deficiencia de hidratación, en el sentido de que tú lo estás diciendo, viene a cuento el que te diga lo siguiente. Es muy bueno, sobre todo para las personas que comen con cierta ansiedad, y generalmente eso va acompañado con mucho peso en esa persona, porque come muy deprisa, entonces come más de lo que necesita. Claro, porque cuando llega la sensación de saciedad ya están, hace rato que están llenos. Ya están llenos, ya se han pasado. No le han dado tiempo a las señales químicas. Entonces, si tú bebes agua 1 o 2 vasos media hora antes de... quitas la sed, porque esa confusión se da de sed y hambre. La persona cree que tiene hambre cuando se va dando cuenta y va bebiendo agua y entonces se sienta a la mesa tranquilo, sin ansiedad. Entonces come, primero con mejor gusto, con mejor placer y además más despacio. Y le da tiempo de que llegue la sensación de saciedad justo cuando ya está realmente, ha ingerido las calorías que necesita. Esto de comer tranquilos en esta época que estamos viviendo, en esta sociedad que vamos todos acelerados y con todo el estrés, ya no el que traemos nosotros por la sociedad en la que nos ha tocado vivir, pero también todo lo que está ocurriendo, ¿no? Qué complicado es. Y qué importante. Sí. La economía del agua es importantísima en nuestro organismo. La hace mucho, tiene que ver mucho la histamina en todo esto, y esa economía del agua hace que cuando va habiendo sed en el organismo, hay zonas que tú vas secando y otras tienes que mantener, el cerebro lo tienes que mantener siempre lo mejor hidratado posible. O sea, el organismo sabe hacer una economía de redistribución del agua, pero claro, hay zonas, articulaciones, piel, etcétera, que se van quedando secas. Sí, y en la piel es llamativo estos ciclistas que
que están pedaleando y se pasan el día entero pedaleando en una competición, después se hacen esas fotos de las piernas y da miedo verlas, porque es que se le ven unos pasos sanguíneos que se les sale de la piel y luego hueso y músculo, pero no, o sea, es como si se hubieran quedado sin piel, literalmente. Es impresionante. Y esto es simplemente deshidratación. Sí, claro, se quedan absolutamente secos y bueno, y ellos tienen un metabolismo también del agua activísimo, ¿no? Que tienes que resolver. Pero yo quería llevarlo al terreno de la patología, porque siempre me hice una pregunta cuando empecé a estudiar un poco esto del agua. El agua, solo la sed, la sed real, o sea, no la que yo tenga del grano, sino la sed de mi organismo por el agua, ¿realmente eso produce enfermedades? Pues produce enfermedades. Y está en la base de producir enfermedades el no tener suficiente agua. El no tener suficiente agua. Tú vas hidratándote a lo mejor con otros líquidos en vez de agua. Eso también muchas veces es perjudicial. Debes de beber agua y luego si te quieres beber un refresco o lo que sea, pues te lo bebes. Pero no debes de hidratarte a base de refrescos porque eso lleva una serie de sustancias, de radicales libres y de ácidos que al final se te van acumulando en el organismo y ese refresco no te hidrata igual que un agua pura y limpia. ¿No? Limpia de plásticos, pero no limpia de minerales, porque ahí habría que hablar también de cuál es el agua mejor para un ser humano. Esa pregunta se la hace mucha gente en un momento determinado de su vida. Claro, y aquí hay gente que comenta pues el agua de mar, hay gente agua de mar mezclada en cierta proporción con agua mineral de manantial o agua potabilizada y filtrada y remineralizada, es decir, hay y ese agua hay que alcalinizarla, o estas preguntas son las preguntas que la gente me hace y seguro se las están haciendo viendo el programa, y hay que hidrogenarla. Bueno, hablemos de todo eso, ¿no? Porque claro, al final la gente pregunta, vale, ¿y cuál es el mejor agua que puedo beber? Mira, esa pregunta se la hicieron, se la han hecho gente, ingenieros y demás, para buscar la forma de hacer, cómo conseguir tener agua con las mejores características posibles. Pero lo importante es cómo respondes a esa pregunta, porque te vas a encontrar compañeros míos médicos. No, lo mejor es un agua baja en solutos, o sea... Baja en sodio. Baja en sodio. Sí, en minerales, de baja mineralización. Sí. No, lo mejor es un agua muy mineralizada. No, agua alcalina no. Otros, sí, agua alcalina. Otros, agua de mar mar diluida. De hecho, una de las cosas que nosotros aquí en este programa hemos estado recomendando no como médicos ni nada de esto, sino simplemente precisamente por lo que estamos viviendo, porque la mayoría de la gente ahora mismo y todo lo que ustedes tienen que hacer para verificar si esto es así o no es hacerse un análisis de cabello para ver la cantidad de metales pesados que tienen acumulados en los últimos 3 meses, que es la foto que nos da ese análisis. Y lo que hemos estado viendo es que la gente que se está haciendo estos análisis tiene una cantidad elevadísima de aluminio acumulado, ¿no? Y una de las cosas que comentábamos es que, y se ha demostrado, hay varios estudios publicados, al que publicó estos estudios le han cerrado el laboratorio, por cierto, por algo será. Eso significa que está haciendo algo correcto. Claro, seguro. Cuando te lo están cerrando. Seguro. Y lo que él había verificado con sus estudios es que el agua rica en silicio era eficaz para el silicio como quelante precisamente del aluminio, que haciendo los análisis en la orina veían que se duplicaba la cantidad de aluminio que se expulsaba a través de la orina con agua rica en silicio. Entonces, bueno, pues dadas las circunstancias en las que nos vemos envueltos con las fumigaciones continuas que van cargadas de aluminio, eso no estaría de más. Pero claro, el agua es mucho más que eso. Es decir, ¿qué hago? ¿Cojo el agua del grifo y le pongo silicio? ¿Compro un agua que ya sea rica en silicio? ¿Y qué otras cosas son importantes, ¿no? Yo te diría, ¿qué te parece pensar en el planeta? Hay unos sitios que hay aguas que se llaman aguas milagrosas. Correcto. ¿Por qué? La pregunta es eso. Bueno, ¿y por qué las llaman aguas milagrosas? Todos pensamos que los que han acompañado a los pacientes a Lourdes con su fe y tal, que te dicen, oye, que yo me mejoré de mi estómago, que yo iba al baño todos los días, que mi codo me mejoró, que ya no me dolía. Otros, pues, 1000 cosas, ¿no? Te van contando que mejoran. Y después resulta que hay gente que ha examinado esos sitios del planeta donde hay aguas milagrosas y los milagros los hacía Jesucristo de verdad. Pero esas aguas no son milagrosas. Las llamamos milagrosas porque no entendíamos hasta este momento por qué esas aguas funcionaban y ayudaban a resolver enfermedades. Son curativas.
son curativas y ayudan a conservar la salud también, al mismo tiempo, preventivas y curativas también de muchas dolencias y ayudan también a curar enfermedades incluso importantes. Pero, ¿qué características tienen esas aguas? ¿Hay algo en común en ellas? En los distintos espacios, en los distintos sitios donde se encuentra. Claro, tienes Tlacote en México, tienes Lourdes, aquí la tenemos en Francia, en Delhi hay otro balneario de ese tipo. El más que yo conocía de siempre era el de Unza, en Pakistán, el valle de Unza. ¿Qué ocurre en esos sitios? Las personas que viven en esos sitios comen más o menos bien, normal, sano, pero comen distinto en los sitios. Pero todos beben un agua llamada milagrosa. Y en esos sitios las personas son centenarias, muchísimas personas centenarias sin enfermedades consuntivas, es decir, sin fibromialgia, sin enfermedades, las enfermedades crónicas que estamos viendo ahora en muchísima gente. Enfermedades degenerativas. En jóvenes, o sea, ya no son personas cada vez mayores. Más jóvenes, porque cada vez nos vamos intoxicando más, cada vez nos intoxican más y para evitar precisamente esa intoxicación, lo mejor es beber un agua milagrosa, si puede ser. ¿Cuáles son las características de esa agua milagrosa? Pues las han analizado y son 3. Y siempre están esas 3 características en esos balnearios. Y no están en otras fuentes, que pueden ser más o menos buenas, o en pozos, pueden ser más o menos buenos, pero no tienen las 3 características. O sea que puede tener alguna de esas 3, pero no las 3. No las 3. Entonces, las 3 características que debe de tener es un agua que vaya cargada de antioxidantes. La primera, la más importante, a base de hidrógeno molecular. Que luego al final, si quieres, te cuento una anécdota. Sí, el hidrógeno es un potente antioxidante. H2. Porque cede electrones. Claro, el H2 cede electrones. El hidrógeno molecular, que es de lo que están hechas las estrellas. Sin embargo, en la Tierra hay muy poco hidrógeno molecular. Lo producen algunas algas, lo produce nuestra microbiota cuando tenemos una buena microbiota, y se encuentran algunos yacimientos profundos y tal que no han sido explotados. Pero ese hidrógeno molecular aflora en determinados sitios porque la roca, que es de silicato de hierro, por ejemplo, y también de magnesio, silicatos, varios silicatos, a una profundidad determinada, en una oscuridad absoluta y con la temperatura del magma que está cerca, estamos hablando de unos 300 a 500 grados, más o menos, el agua que está ahí funde con la roca, ¿no? Y ese silicato se descompone. Fíjate en qué 3 sustancias tan interesantes. Se descompone en magnetita, nuestros imanes, en magnetita, en cuarzo y en hidrógeno molecular. Y ese hidrógeno molecular viene disuelto en el agua, y si esa agua aflora en algún sitio, aflora con ese hidrógeno molecular disuelto, y por eso esas aguas de esos sitios tienen esa capacidad antioxidante que se puede medir, y es una capacidad antioxidante real, que es una de las que hace que se bloqueen los radicales libres producidos por nuestro metabolismo, por nuestro estrés, por nuestras intoxicaciones, que son los que nos hacen enfermar. Entonces ahí es donde está trabajando el hidrógeno molecular. Pero esas aguas también son alcalinas. Son alcalinas, ¿por qué? Porque fundamentalmente tienen minerales. ¿Qué significa que es alcalina? Para que la gente lo pueda entender. Las aguas alcalinas puede haber de 2 tipos. Aguas a las que son con carbonatos, que ninguna de las dos son buenas para beber. Es lo mismo que cuando cogemos agua y le añadimos bicarbonato. Exacto. Porque tenemos un problema de digestión. Perfecto, tú le añades bicarbonato, has hecho un agua alcalina con un bicarbonato de sodio, ¿no? Y te tomas eso y ves cómo te alivia la acidez, que ahí podemos hablar de algo de eso también. Muy bien. Y esa es una forma. Y la otra forma es en forma de hidroxilos, no de carbonatos, sino de hidroxilos, que es lo que tienen estas aguas generalmente. Las milagrosas. Las milagrosas, que son hidróxido de cobre, ¿no? Hidróxido de cobre, que es la forma además en la que los minerales se absorben mejor, disueltos en el agua en forma de hidróxido. Hidróxido de cobre, hidróxido de hierro y tal. Y aquí, y entonces los minerales que lleva este agua para ser alcalina son minerales de carga positiva, o sea, que son capaces de dar electrones también. Luego ahí tienen otra función reductora, alcalina, y son calcio, magnesio, potasio, manganesio, es decir, todos aquellos minerales que nos interesan, ¿no? Entonces, esa es un agua alcalina, por eso es buena un agua alcalina. Y luego la tercera característica es que estas aguas son aguas microestructuradas. Microestructuradas, ¿qué quiere decir?
Pues quiere decir que es un agua muy fina, porque las moléculas de H2O, en el maltrato que se produce en el embotellamiento, el plástico, el calor, el frío, la tubería, etcétera, el agua se defiende. El agua es un elemento vivo. De alguna forma sería muy bueno desarrollar eso, pero es un elemento vivo. Entonces lo que hacen es un elemento que tiene memoria, es un elemento que reacciona al entorno. Que reacciona, que modela el entorno. El agua tiene muchas... Sí, podríamos estar hablando semanas. Semanas. Entonces, y no tocaríamos todo. Y no tocaríamos todo. Entonces, el agua se defiende. ¿Y qué hace? Agruparse, las moléculas se agrupan, es una defensa muy natural de la naturaleza, ¿no? Las langostas cuando emigran en bolas gigantescas, las de fuera se mueren de frío en el agua, pero las de dentro salen. Entonces, curiosamente, molecularmente, el agua se comporta de una forma parecida, y entonces forma clústeres, que son agrupaciones de moléculas, entre 12, 15 o más moléculas de agua. Entonces, claro, cuando tú te bebes un agua normal, yo digo, pues bebe agua, que es el consejo que yo le daría a todo el mundo a través de estas cámaras, ¿no? Pero claro, la gente dice, Miguel, es que me bebo 2 vasos de agua y se me queda plof, aquí como un charco, ¿no? Un rato, y no lo hago un día, 2, 3, pero no me va bien. Cuando un agua es microestructurada, lo que tiene es que es un agua hexagonal, también se llama agua hexagonal, es decir, tiene 6 moléculas de agua, además puestas de forma hexagonal, a veces 5 de forma pentagonal, y eso es lo más parecido a una esfera. Y ese agua se absorbe a una velocidad tremenda. Tú la bebes y está en 10 segundos. O sea, que esto sería una estructura, no esos clústeres, que es como se sería un clúster de 6 y ordenado. Claro, lo otro estaríamos hablando de clústeres desordenados, de distintos... Un pelotón de 12 moléculas que se van añadiendo como una especie de defensa, como casi que el agua está formando casi otro compuesto ya, porque se está defendiendo de... Claro, y lo que estaríamos diciendo aquí es que el cuerpo, para poder utilizar ese agua para rehidratarse, necesita cambiar su estructura molecular. Tiene que hacer un trabajo extra. Claro, tú te bebes el agua normal que bebemos y ya tiene que desgranarse, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta la bebes y tiene además todas las características que tiene hidrógeno molecular, que el hidrógeno molecular es la molécula más pequeña que hay en todos los elementos que conocemos de la tabla periódica, ¿no? Entonces, ya se está absorbiendo según pasa por el esófago y ya entra y es capaz de atravesar todas las estructuras y llegar hasta el núcleo de las células y reparar allí los telómeros de los cromosomas. Los telómeros de los cromosomas... Sí, expliquemos esto. Ya alguna vez lo hemos visto, pero habrá gente que no haya visto alguno de esos programas. Los telómeros de los cromosomas los cromosomas, sabéis, más o menos las cadenas cromáticas, que son las que donde va toda nuestra herencia. ¿El ADN? Y donde está determinado qué vamos a exhibir, qué no vamos a exhibir, etcétera, etcétera, al final están atadas en un punto. Como los cordones de los zapatos. Como el cordón de un zapato. El plástico ese fino. Exactamente, ese plástico que está en un cordón de un zapato, pues algo así, en este caso es un anillo tórico. Pero bueno, me vale. Ese anillo tórico se va desflecando. Eso es tan importante como que si yo te miro los telómeros de los cromosomas y tú me dices, Miguel, yo tengo 50, te miro los telómeros y te digo, no, tú tienes 60. Tu edad biológica es 60. O al revés. O te digo, no, mira, tienes 30. No sé si se podría llegar a esta precisión, pero lo hago para que vean la importancia que tiene. Si el hidrógeno molecular que llega ahí es capaz de reparar en la medida que todavía sea posible esos telómeros de los cromosomas que se están desflecando por la acción de los ácidos y de los radicales libres que están haciendo mella ahí. O sea, que sería un trabajo preventivo para que estas células no se conviertan en células senescentes. Claro. Que son células que al final causan todo tipo de problemas. Claro, eso es el hidrógeno, la alcalinidad que haría. Nosotros somos alcalinos, totalmente, dentro de las células y fuera de las células. ¿Cuál es nuestro pH normal? Debería ser nuestro pH normal. Siempre por encima de 7, salvo en 3 sitios. En la piel, todo el mundo conoce, yo me compro la crema 5,5, 6, no sé qué de pH, ahí lo conocemos todos, porque es mi pH de la piel. En el estómago, que tenemos que tener un pH muy ácido. Es un pH por debajo de 7, muy por debajo, está entre 2,5 y 4. Sí, más como o el ácido menos. de batería, más o menos. Sí, un ácido importante. Y fíjate qué curioso, porque esto es por los sitios por donde podemos ser invadidos, ¿no?
Bueno, pues... Porque las bacterias no sobreviven bien en un pH. Al ácido, porque un ácido, ¿qué es? Un ácido es una molécula que está inestable porque le falta un electrón. Entonces, en cuanto toca con cualquier estructura, raca, Oxida. oxida y le quita un electrón. Esa, si le quita uno o dos, si necesitaba más, pues esa a su vez se lo quita a otro y empiezan las reacciones en cadena y así se empieza a producirse la enfermedad. Entonces, te decía que hay un tercer sitio donde somos ácidos y es muy curioso porque es la vagina de la mujer en época fértil. Es más ácida que en época no fértil. Curiosamente, en teoría, cuando puede ser invadida para la procreación, ¿no? Por ejemplo, la naturaleza lo tiene todo previsto, ¿no? Entonces, con estas tres características, ¿no? Agua que hidrata a una velocidad que puede estar en 10 segundos en el cerebro, un agua que te está aportando minerales alcalinos y que te está equilibrando esa alcalinidad, ya sea intracelular o ya sea extracelular, porque la célula necesita de un medio extracelular fuera alcalino, porque si lo tiene ácido y le estamos dando ácido y seguimos dándole ácido, la célula llega a un momento en que si se empieza a volver ácida, solo le quedan dos posibilidades, o muero o muto. O me perpetúo. Y entonces muto, pero muto ya de forma ácida y muto a mi aire. ¿Eso de qué estamos hablando? Estamos hablando de un tumor. Claro, estas fueron las investigaciones de Otto Warburg, en que en el año 1936 le dieron el premio Nobel de Medicina. No exactamente fue por esto, fue por otra cosa, pero toda su investigación iba en busca de la causa del cáncer. Y él decía que, no ya del cáncer, él decía la causa primera de todas las enfermedades está en el exceso de ácidos y de radicales libres, que empiezan a actuar en un sitio y allí donde tú seas más, o según el tipo de radical libre, etcétera, etcétera, ahí vas a hacer una patología. Si no la paras a tiempo, puede llegar a ser importante que incluso te enferme muy gravemente o incluso acabe con tu vida. Y lo del hidrógeno molecular te decía que no era un milagro, porque te voy a contar una anécdota. Bueno, una anécdota. Yo preparando esta charla, me encontré con que yo siempre había tenido, yo me sabía mucho de la Biblia y todo de pequeño, siempre me gustó todos los pasajes bíblicos, y había un pasaje que lo relata Juan, tu tocayo, lo relata Juan, no sé si es 4 o tal, pero que es, mucha gente se acordará. Es Juan 4, sé cuál es. 4, en Bethesda, Sí, a las Bethesda, afueras de Jerusalén. Sí. Allí había un templo de Esculapio, que los templos de Esculapio, según Vitruvio, se construían siempre. Esculapio era el dios de la medicina, de la salud, etcétera, ¿no? Entonces, se construían siempre al lado de alguna fuente, algún pozo, algo que fuese milagroso o que tuviese propiedades curativas de algún tipo. Entonces al lado ponían, normalmente si construían un centro dedicado a la salud o un templo dedicado al dios, lo ponían ahí, al lado. Entonces Jesucristo lo llevan a ese sitio que tenía 5 pórticos llenos de pacientes, ¿no? De pacientes, digo, de enfermos, tullidos, de todo tipo, piel, de todo, que estaban allí, y Jesucristo pregunta, ¿qué hace toda esta gente enferma aquí, no? Y les dice, mira, esta gente está aquí porque aquí hay unos estanques que de vez en cuando baja un ángel, y ese ángel revuelve enormemente las aguas, se empiezan a revolver, y el primero que se tira se queda curado de su enfermedad. En ese sitio, que todo esto parece un milagro tremendo, Jesucristo toca a un paciente que se le vino a él y le dijo, cúrame por favor, que llevaba 38 años. Bueno, básicamente fue al revés. Le dice, ¿quieres ser sano? Exacto. Le pregunta si quiere ser sano. Sí. Y entonces el otro da las excusas de por qué no es sano, ¿no? Es que yo llevo así mucho tiempo y aquí siempre que se mueven las aguas baja otro antes que yo, a mí nadie me baja. No llevo con las muletas. Exacto, porque era paralítico, ¿no? Claro, sí, exacto. Y entonces Jesús le dice, levántate y anda, ¿no? Toma tu camilla y anda. Coge tus camillas y anda. Y no se lo digas a nadie, pero se chivó. Sí. Se lo dijo a todo el mundo. ¿Cómo nos lo cuentas a la después gente? lo persiguieron a Jesús por eso, ¿no? Porque era un Correcto. sábado, no podía hacer milagros, las tonterías de siempre, ¿no? Bueno, pues en ese sitio, esa emergencia fuerte, yo siempre me imaginaba un angelote grande, ¿no? Rubio, guapote, que llegaba y revolvía el agua, y yo decía, claro, ya llega un momento que dice, bueno, esto del ángel me lo tengo que pensar, porque no sé, porque curiosamente la escritura dice un ángel.
no dice un ángel del Señor. Sí. Porque cuando se habla de un ángel del Señor estamos hablando de otra entidad. Sí. Hay un ángel, cuando dicen un ángel están hablando de un fenómeno beneficioso, algo que no comprenden. Que no comprenden y entonces lo llaman un ángel, ¿no? Y ahí lo que estaba ocurriendo era una emergencia por desorción, porque el hidrógeno molecular disuelto en las aguas, como te expliqué antes, que va disuelto, hay una forma de ir disuelto en el agua, pero otra forma es, se produce una desorción del hidrógeno y se van haciendo burbujas. Entonces, yo ahí lo que me pareció ver claro, digo, claro, aquí en algún sitio de alguna cueva, justo antes de emerger, se forma un burbujón de hidrógeno que en un momento determinado sale un montón de hidrógeno, las aguas empiezan a hervir de burbujas de hidrógeno y el que se tira, evidentemente, se lleva la terapia puesta. Se lleva la terapia puesta porque la alcalinización, la reducción que recibe por piel, porque por ahí se puede absorber el hidrógeno, por piel se puede absorber como es tan pequeñito, entra por cualquier sitio, por la respiración, porque beba agua al tirarse. O sea, en ese momento es que si tiene radicales libres y ácidos en su cuerpo, van a ser barridos. Y desde ahí siempre se me ha ocurrido pensar, a ver si alguien, si pudiera yo, pero un baño de hidrógeno. ¿Qué pasaría con un baño de agua supercargada de hidrógeno? Eso sería muy interesante. Yo no conozco, he mirado un poco, tampoco he buscado profundamente, pero también te pincho a ti para que también tú lo busques. Mira, yo esto eres muy gran buscador. Sí, eso a mí me estimula siempre. Claro. De eso no sé nada tampoco. Sí, no, yo tampoco no he visto, así como con las pruebas de agua de mar, que el agua de mar, bueno, no hemos hablado del agua de mar, pero el agua de mar es maravillosa, un agua de mar en un sitio limpio para complementar un agua de otro tipo, echar ahí agua de mar que tiene todos los minerales que hay en la naturaleza prácticamente, en muy pequeña cantidad, pero los tiene. El agua de mar es un gran elemento. Yo tuve la suerte de conocer a los primeros que hicieron una prueba en la Universidad de La Laguna y participé de alguna forma en la segunda prueba también que se hizo con perros a los cuales se les cortó la yugular hasta que su corazón empezaba a fibrilar y luego ahí les metían agua de mar. En lugar de sangre. En lugar de sangre. Ese perro quedaba medio fulminado durante un día, 24, empezaba a levantarse y se quedaba fantástico, muchísimo mejor que antes. Esto, ustedes no lo hagan, por favor. No. Es decir, estas cosas no las hay que hacemos en hacerlo casa. con condiciones como lo hacían estos compañeros. Los primeros eran médicos, y yo conocí, me parece que ya no quedan de ellos, Cándido, Gavino, me acuerdo de ellos, ¿no? Porque los tuve de compañeros en algún momento, eran mayores que yo. Y ellos hicieron esa experiencia con perros callejeros de esos que andaban, te estoy hablando de los años 70, por ahí, hace 50 años, ¿no? Lo hicieron ahí y todos esos perros callejeros que estaban medio sarnosos, medio en la piel, estaban abandonados en los barrancos, se los cogían, se los traían y ellos le hacían eso. Y todos se mejoraban, luego se quedaban fantásticos y quedaban muchísimo mejor que lo que estaban. Y se repitió, no hace muchos años, con 10 perros Beagle. Se cogieron ya, se hizo como más estándar, con 10 perros Beagle, se le hizo a los 10 lo mismo y solo uno falleció, que en la autopsia se reveló que tenía un problema de un pequeño tumor de páncreas o algo así, algo no funcionó ahí, pero vamos, así toda la experiencia es formidable, que son las experiencias que una universidad libre debería realmente hacer y potenciar y ir saliendo ya de la medicina de Rockefeller, que nos tiene un poquito hartos y envenenados, ¿no? Bueno, tenemos que cerrar porque se nos ha agotado el tiempo. Súper interesante, buscamos agua estructurada, alcalina y hidrogenada. Ahí tienen ustedes sus pistas. Muchísimas gracias Miguel por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a nuestros espectadores y la semana que viene volveremos con más.